El sabor de nuestros alimentos depende de cómo se cultivan, pescan o crían. Agricultores y pescadores luchan contra las plagas, el crecimiento urbano y el cambio climático, mientras se enfrentan a la incertidumbre de la producción natural temporada tras temporada. Mercados del mundo, en la panza de la ciudad. Los resultados están en los puestos de nuestros mercados de alimentos, que abastecen sin descanso a nuestras hambrientas ciudades. Aquí descubrimos de dónde viene nuestra comida y la variedad de productos que la naturaleza nos ofrece. Nuestros mercados de alimentos trasladan el campo a la ciudad. Valencia, además de ser la tercera ciudad más grande de España, también tiene uno de los mayores centros históricos. Está llena de torres, edificios góticos y joyas arquitectónicas. Una de ellas es la llamada Catedral de los Sentidos, un edificio de estilo Art Nouveau dedicado a la alimentación. En los 400 puestos del mercado central, uno puede encontrar todos los productos que dan fama a la región. Tomates, uvas, aceitunas y, cómo no, naranjas, dependiendo de la estación. Dividido en pasillos bien organizados, el mercado tiene una zona dedicada al pescado, los mejillones y los mariscos. Y otra dedicada a la carne, con una gran variedad de embutidos, cordero y ternera. Pero si miras más de cerca, encuentras especialidades poco conocidas y muy apreciadas por los lugareños. Hola, Vicente, buen día. Buen día, Manolín, bonito. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué te traigo hoy? ¿Siempre? ¿Saquito? ¿Valenciana? Lo traigo enseguida. Venga, gracias. Gracias, Manolo. Vicente es uno de los pescaderos más conocidos del mercado. La región valenciana tiene una larga costa para abastecerse, con capturas diferentes según la temporada. Cada día los productores entregan sus lotes de pescado fresco, grandes y pequeños. Este saco de 5 kilos es para Vicente. Buen día, buen día. Vicente, saquito. Ahí lo tienes, gracias, guapo. A ti, bonito. ¿Cómo va a salir hoy? ¿Fuera? Ahora, buenos días. Buenos días. Mi madre me daba de mamar bajo la parada de mi padre, que era charcutero. Mi mujer es la tercera generación de pescatera, porque la parada era de su abuela. Y yo hace ya unos 15, 16 años que me puse con ella a trabajar aquí en el mercado. La variedad de pescados que ofrece el puesto de Vicente es impresionante. Gracias a una costa tan extensa, aquí se vende toda clase de marisco fresco y los entendidos saben lo que quieren. ¿Qué le pongo? Clochina de la Valenciana. Buena, que esperábamos todo el añito. Vamos a hacer así al vapor, con limón, con aceitito, bueno. un ajo chafadito. Y te pongo también hojita de laurel. Que está Muy bien. ¿Y pimentón también? No. Pimentón colorado de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? Vicente está muy orgulloso de sus auténticos mejillones valencianos, que aquí se llaman clochinas. Como cada uno lo hacemos de una manera diferente, ¿eh? Lo buenas que están. Buena, muy buena. Vale, ¿qué es para usted y para su marido? Sí, pequeñita pero buenísima. La clochina es la reina del verano porque todos los valencianos estamos esperando los meses de final de mayo, principio de junio. Si comparándola con el mejillón, si en mejillón solemos vender, entre comillas, a la semana unos 15 kilos, con la clochina valenciana la triplicamos. A la semana podemos vender 40, 45 o hasta a veces 50 kilos. Vicente Fernández Pascual se ha pasado media vida en el mercado y tiene una especialidad en cada temporada, como el propio mercado.
Los apreciados mejillones valencianos se recolectan al otro lado del puerto, desde la luna llena de mayo hasta la luna menguante de agosto. La clochina de Valencia es una variante mediterránea, más pequeña, de las especies que se encuentran en los estuarios de los ríos. El agua de mar es más salada y contiene menos nutrientes que la de los estuarios, pero el sabor es más intenso. Las semillas del molusco se introducen en una gasa de algodón a finales de septiembre y se cultivan en cuerdas durante al menos 8 meses antes de su recolección. Juan es el dueño de la batea y ha venido a ver cómo va la cosecha. Esta estructura lleva más de 100 años aquí. Hubo un momento en que mi padre decidió venderlo porque nadie lo quería continuar y fue en ese primer instante cuando dije, yo esto me lo continúo. Hoy, 10 años más tarde, se alegra de haber tomado esa decisión. Para Juan Aragonés no es solo una cuestión de vivir su vida al aire libre, sino también de preservar una tradición. Las primeras bateas datan del año 1890. O sea, hace más de 120 años casi que esto empezaba a cultivarse. En Valencia hay 22 bateas, no hay más concesiones y no se puede ampliar. Camilo, tenemos que hacer hoy solo 6 del 18, ¿no? Hay poco que hacer ya. De todas maneras, el resto hay que hacerlo rápido que el camión se va. Y hay que llevarlo a la depuradora. ¿Vale? Tienes que plantar la semilla, dejar que la semilla crezca por el aporte nutriente. Cuando ya es adulta, pues cosechar. Los mejillones se separan por tamaño. Los más pequeños vuelven al agua, mientras que los más grandes se someten a un proceso de limpieza. Estos mejillones son tan especiales que tienen denominación de origen, como los vinos. La clochina de Valencia está regulada desde hace 12 años con la marca de calidad de la Comunidad Valenciana. Se envasa y luego se lleva a depurar. Ese es el proceso. Una vez enjuagados, los mejillones se purgan de arena, sedimento y contaminantes biológicos durante 12 horas antes de ir al mercado. Valencia siempre ha sido una ciudad mercantil y gracias a su fértil entorno se ha ganado una sólida reputación gastronómica. En la actualidad está surgiendo una nueva escena culinaria que aporta un soplo de aire fresco. El mercado central es algo donde me gusta ir todos los días, la verdad. Pues me gusta ir por las mañanas a primera hora, cuando está el movimiento real, cuando todavía tienes ese tiempo para hablar con ellos, para ver, para esos primeros productos y ser la primera, ¿no? Raquel se hizo famosa tras ganar un concurso televisivo de cocina. Ella encuentra su inspiración en el mercado. Hola, ¿qué tal? Hola Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Vamos ahí, ¿no? Ahí vamos, cariño. Ya he visto que sequitas, ¿no? Empezamos. Sí, bueno, empezamos a ir a campaña con bastante variedad. Ahí vamos funcionando. Ahí vamos. Me voy a llevar unas poquitas, me voy a llevar también unos ajetes. Eneldo, hierbabuena. Todas, sí, el romero. Y la menta que empieza ahora también otra vez. Visto, sí. Tiene un gran olfato para detectar el producto fresco y de temporada. O sea, yo creo que un valenciano coge el romero, lo huele y dice paella, domingo, festivo, siesta. Es que es verdad. Nada, comidita, cafelito, copita, Claro, ¿vale? claro. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias ¿Qué a va? todos. Chao, Rafa. Un abrazo, de verdad. Me voy a llevar unas cigalitas de estas bien cargaditas de huevas. Sí, muy bien. A pesar de lo exigente que es, los vendedores la tratan bien porque saben que sus platos son muy especiales. Maravillosa. Qué buena pinta tienen. Mi restaurante está aquí porque no podría estar en otro sitio. O sea, yo llevo toda la vida en este casco antiguo, en este barrio viejo que es la Ciutat Vella de Valencia y creo que es lo que dota de parte de personalidad a mi proyecto. Raquel Cernicharo estudió Bellas Artes y Música, pero actualmente su vida gira en torno a la alimentación. Toda su cocina se basa en productos frescos locales.
Yo dentro de mi cocina lo que quiero mostrar es que podemos hacer algo muy auténtico, muy nuestro y con una mirada al mundo. Sus tapas, para empezar, son muy diferentes. Vamos a empezar con un queso de servilleta que nos recuerda a esa flor de naranjo. Pasamos a ese bocata de calamares a la romana con mayonesa de domingo resacoso, para acabar muriendo en una sardina, ese pescado azul tan nuestro. Ahora, el plato principal. En el plato vemos un carpaccio de gamba roja, una cigala con un toque de calor con un aceite lágrima de viver. Su comida debe representar a su región, por tanto es una combinación de mar y tierra. Unas hierbas aromáticas de aquí en Mercado Central, todas de cultivo ecológico, un jugo podrido de carne, un caviar de jengibre, el caviar de la cigala y una seta cruda que le da una textura impresionante. Ya está, nada más. El restaurante de Raquel ya es un negocio consolidado. Sus clientes disfrutan de una comida refinada con los mejores productos locales. Un producto del que llegan distintas variedades al mercado central es la judía verde. Entre todas sus variedades, los lugareños adoran el garrofón, conocido internacionalmente como alubia de Lima. El mejor se cultiva en Meliana, ciudad satélite al norte de Valencia, conocida como El Jardín. Una de sus pequeñas parcelas se llama Partida de la Ermita. Toni Montoliu tenía 12 años cuando empezó a trabajar la tierra. En la actualidad, su misión es preservar las tradiciones agrícolas de Valencia. Con ayuda de su caballo Rubio, siembra y cosecha auténtico garrofón, una legumbre importante en la cocina local. Yo he trabajado toda la vida con caballos. Mi caballo es el compañero de trabajo de cada día. Cuando le hablo, me entiende perfectamente. Ni siquiera me hacen falta las riendas para dirigirlo. Venga, entra. Vamos. Poco a poco. Vale, para. Dale, Rubio. Valencia concretamente se diferencia del resto de España y de Europa por este huerto enorme que es la Huerta de Valencia. En toda Europa no existe un rincón como este, con tantas variedades de verduras, con estos colores tan preciosos. La planta del garrofón prefiere un clima seco y un terreno bien drenado. Sus frondosos arbustos tienen raíces poderosas y profundas, pero requieren mucha luz y aguantan bien el calor, donde otras legumbres sufren. Una mata de garrofón es capaz de alcanzar 10 metros desde su base de plantación. Por tanto, es muy vigorosa. Como es un cultivo que necesita mucho trabajo y mucha faena, no cosechamos una gran cantidad. El máximo que podemos sacar son 12 fanegas. Las judías son tóxicas, pero una vez hervidas durante 10 minutos ya se pueden comer. Toni las recolecta frescas y secas. El fruto dejado secar en la planta se puede conservar y comer durante el invierno. El verde se puede cocinar al momento. Este garrofón estaba en peligro de extinción. Y en este momento hay gente preocupada por su conservación que ha creado una asociación para que nuestra semilla autóctona no se pierda. Toni guarda algunas judías para la siguiente temporada. Las características de la planta madre han de transmitirse a la siguiente.
Una de las prioridades de la humanidad es reproducir sus propias semillas para poder sobrevivir en esta tierra. Las guerras del futuro no van a ser ni por el petróleo ni por el oro. Van a ser por la supervivencia, que es la comida. Tony, ¿cómo estás? Hombre, Juanito. ¿Cómo va? Bien. No paras, ¿eh? No, no hay que parar. Estoy preparándote el garrofón seco. Y el fresco lo tengo ahí. En temporada llegan a diario pequeños lotes al mercado. Bueno, Juan. Aquí las tienes, Juan. Vale. Muy bien. 2 verdes y una de secas. Suficiente. Los vendedores del mercado vienen en persona a recoger las mejores judías que venden a los chefs o a los clientes interesados. El mercado central está lleno de puestos donde venden judías frescas o secas, pero solo algunos tienen las que proceden de semillas autóctonas. Construido en el emplazamiento de un zoco árabe, hoy el mercado comparte la plaza con la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En los siglos XVIII y XIX, Valencia era una de las ciudades más célebres por su comercio textil y de seda en Europa. Diseñada por 2 arquitectos de la Escuela de Barcelona, su construcción comenzó en 1916 y el mercado se inauguró 12 años después. Es una construcción de hierro forjado y vidrieras, rematada con cúpulas y veletas. Las vigas abovedadas de hierro forjado cubren los azulejos pintados a mano de influencia morisca. Los enormes ventanales dejan entrar la luz del sol, igual que la cúpula de vidrieras que describe la riqueza de la producción alimentaria valenciana. La reciente reforma del edificio realza detalles como los ventiladores del techo, los azulejos y la decoración. El mercado, con forma de basílica, muy bien gestionado, adopta continuamente formas de hacer atractivas las compras aquí. Los pasillos y la zona de pescadería son un regalo para la vista. El mercado central es todo un referente de la organización moderna del mercado. Los clientes tienen carritos a su disposición, aparcamiento subterráneo y frigoríficos de almacenamiento personal. Incluso pueden comprar por internet. Además, existe un protocolo de buenas prácticas para el turismo. Los grupos no deben superar las 10 personas y los guías no deben obstaculizar las transacciones comerciales. El hecho de que los valencianos puedan hacer la compra cómodamente aquí y adquirir productos locales es lo importante. Muchos valencianos tienen el hábito de comprar en el mercado, que forma parte de su vida social, como Olga. Hola, buenos días. ¿Me pones, por favor, 4 dátiles, un cuartito de chufa? Te da energía para todo el día. ¿Cuánto es? Muchas gracias. Hasta luego. Al menos 3 veces por semana vengo a comprar al Mercado Central. Vivimos muy cerquita desde hace 12 años. Cuando yo era pequeña no vivíamos cerca del Mercado Central, pero mi madre siempre ha trabajado por el centro, cada semana, todos los sábados, que es cuando ella acababa de trabajar a mediodía y veníamos a comprar. Entonces lo tengo como algo muy habitual y constante en mi vida. Esta mañana, Olga ha quedado con su marido en una cafetería cerca del mercado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Has comprado mucho? He cargado bastante, sí. ¿Cómo vas de hambre? Pues con muchísima hambre. ¿Almorzamos? Pues almorzamos. ¿Dónde siempre? Vale, vamos para allá.
Las plazas y calles que rodean el mercado ofrecen toda clase de aperitivos y bebidas. El almuerzo, el esmorzaret, como decimos aquí en Valencia, es una comida que hacemos a primera hora de la mañana, entre las 9 y las 11. Es una tradición, un ritual que va muy ligado con el ADN valenciano, yo diría que casi tanto o más que la paella. Muchas gracias. Pues yo quiero tortillita, la de patata. ¿De patata? Fenomenal. ¿Entero o medio? Medio. Medio bocadillo. Y yo tomaré el de la casa, por fin. ¿Entero? Se empieza tomando algo de beber, normalmente una caña de cerveza o una copa de vino tinto, acompañada de aceitunas y cacahuetes cultivados en la zona. Pero da igual si trabajas en el campo o en una oficina, a la hora del almuerzo tienes que hacer un parón y cargar energía. ¡Qué rápido! ¿De la casa? Qué Muchísimas bien. gracias, vaya pinta. Gracias. Gracias. Jolín, qué pinta. Qué poco cuajadita. Después viene un gran bocadillo, de pan recién horneado y relleno de productos del mercado, como huevo, atún o chorizo. Nadie conoce bien Valencia hasta que ha probado esta costumbre alimentaria única de la ciudad. El esmorzaret lo adoptaron los agricultores y hoy se sirve en todos los bares y cafeterías hasta el mediodía. Un buen esmorzaret no está completo si no lo culminamos con un cremaet. El cremaet es el café valenciano, que lleva una base de ron quemado con azúcar, una cortecita de limón, un poco de canela, luego lleva el café y la espumita del café. El cremaet es típico del norte de la Comunidad Valenciana y llegó a la ciudad hace muchos años. Este café, ligeramente quemado, se ha convertido en un culto por derecho propio. Qué cremoso, ¿eh? Si aún se veían los granitos de azúcar por abajo, ¿eh? Qué bueno. Olga Cano Solís es consultora de marketing para restaurantes y es muy conocida en Instagram. El mercado y su diseño hacen que se sienta privilegiada de vivir aquí. A 11 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia hay una laguna de agua dulce y un estuario. El Parque Natural de la Albufera es uno de los humedales más importantes de Europa para las aves. También es famoso por su arroz. $100.000 toneladas de arroz se cultivan aquí cada año, lo que convierte a esta zona en el mayor productor de arroz de Europa. Antes eran tierras pantanosas que rodeaban la laguna. Hoy estos campos tienen una gran trascendencia ecológica. Especies vegetales y animales que desaparecieron de la laguna viven en los campos de arroz, donde el agua está purificada y los arrozales proporcionan comida y refugio. Alrededor de las plantaciones de arroz viven los agricultores, como Jesús. La época de la cosecha es muy ajetreada para él. Tiene que ir y volver de los campos al molino, atravesando el pueblo de El Palmar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va la siega? Bien. Tengo el arroz de la zona de la Verola. Está muy bien. 20% de humedad. Yo pensé que tendría más. Muy bien. Lo que pasa es que está un poco duro de segar. Por una banda la máquina va muy bien, pero por la otra se atasca bastante. Los árabes trajeron el arroz a la zona, pero fue en el siglo XVIII cuando se expandió su cultivo. Aquí se cultivan varias clases de arroz. Esta recibe el nombre de la propia laguna. Es la variedad albufera. Tiene el sello de denominación de origen Arroz de Valencia. Hay que tener en cuenta que es el principio de la temporada. Y esto está muy bien para ser principio de temporada. El grano está un poco húmedo. Mejor que el del año pasado, ¿eh? El arroz albufera es un cruce entre las variedades Bomba y Senia.
El resultado es una variedad de grano redondo que absorbe bien los sabores al cocinarse. Yo le estoy muy agradecido al arroz porque es mi sustento y el de mi familia. Desde niño, desde que tengo conocimiento, recuerdo las visitas a los campos de arroz con mi padre. Septiembre es el mes de la cosecha, aunque depende de cómo de secos estén los campos y el aire. Actualmente, grandes máquinas permiten cosechar muchas hectáreas en un solo día. Pero el frío del invierno y los chaparrones del verano pueden causar graves daños y la inversión en maquinaria es difícil de recuperar. A mí el paisaje que más me gusta del parque es el verde, porque marca el inicio del crecimiento del arroz. Pero he de reconocer que el paisaje amarillo del final es algo que me gusta. Es la satisfacción del trabajo que has hecho. Para Jesús Minguet Alabau, la laguna de la Albufera es el lugar donde nació y que le ha permitido ganarse la vida. Y sabe que su futuro depende de cultivar el mejor arroz posible. Mientras continúe la cosecha, el arroz se procesa en el molino. Hace años, el procesamiento del arroz se hacía lejos de los campos. Hoy se hace directamente en la zona de la Albufera. El arroz se seca, después se separa del salvado, que es nutritivo, pero impide que el arroz mantenga su calidad mucho tiempo. Hay que comprobar cómo estamos de calidad. Yo creo que va bien. El arroz de producción local es el producto estrella del mercado central de Valencia. Cada variedad tiene sus características distintivas y su precio. Y se elige en función del plato que se va a preparar. Ramón Cabrera Roda estudió Ingeniería Química y es especialista en alimentación y mercados. Le apasiona la comida y ahora se dedica profesionalmente a ella. Lleva a la gente a conocer el mercado, sus productos y los platos que dan fama a la gastronomía valenciana. ¿Esta, por ejemplo? Sí, una como esa, por ejemplo. Una pregunta. ¿Qué cantidad de arroz hay que poner para una paella como esta? No hay que fiarse de las raciones que indica. Son menos, ¿verdad? Menos de la mitad, normalmente. Hoy la visita se centra en la paella, que en realidad es el nombre de la herramienta esencial para preparar este plato de arroz. Yo lo que trato de hacer es que la gente venga al mercado. No vamos a enseñarles a comprar, eso sería un poco pretencioso. Lo que pretendo es que vayan al mercado y disfruten. Vosotros escogéis los productos y yo os ayudo a decidir si están bien o no. Yo soy especialista en mercados, pero realmente las personas expertas son estas que veis aquí, son los más entendidos. En otro tiempo la paella era una receta campesina que se preparaba con lo que había en la finca. Hoy su sabor original se está perdiendo entre la infinidad de interpretaciones diferentes. Y tenéis la ventaja de que en Valencia está el mejor tomate que conozco, el tomate valenciano. Para la paella, el caldo no lleva más que carne y verduras. Y eso es lo que va a dar todo el sabor. En el mercado central, la mayoría de los productos que encuentras son de aquí, de nuestra huerta, nuestros campos y nuestros mares. Esto es muy positivo porque ayudan a la economía local. Llega el turno del arroz. Debe ser un arroz blanco, pulido y redondo, con gran capacidad de absorber agua y sabores sin romperse. Les estaba comentando que en Valencia los más típicos son estos tres, ¿no? El bomba, albufera y senia. Pues 400 gramos más o menos, ¿somos 4? Sí. Sí, para los 4. Eso es. ¿Ves? Igual aquí vienes a por dos cosas y te vas con la bolsa llena, siempre, ¿no? Siempre. Siempre hay cosas que te apetezcan. Siempre. Cerca del mercado, Ramón tiene su escuela de cocina con todo lo que necesita. La paella original no lleva muchos ingredientes, pero han de ser de buena calidad y tratados de la manera correcta. El aceite de oliva tiene que ser suave. El virgen extra para las ensaladas. La sal... Muchas veces me preguntan cuál es la auténtica receta de la paella valenciana.
Hoy vais a hacer la que podríamos decir que es la más típica, que lleva garrofón, bajoqueta y pollo de corral. La sartén debe estar a fuego fuerte y el pollo necesita tiempo para freírse. Recordemos, ha de estar hecha hasta el punto exacto que se pueda comer. A mí me gusta la verdura siempre que al final quede un poquito crujiente. A continuación se añaden las judías verdes, el garrofón y el tomate. Y no mezclamos. Sofreímos el tomate solo. Que se mezcle con el pimentón, ¿vale? Muy bien. Y le damos caña. Perfecto. Y ahora vamos a ir controlando, ¿vale? Hasta el punto que lleguemos ahí. Pon un poquito más de agua. Sí. El arroz... Hay que repartir el arroz por toda la superficie, ¿de acuerdo? Pues venga, adelante. Perfecto. Perfecto. Entre los valencianos hay opiniones divididas sobre si se debe dejar que se tueste la parte inferior para formar una costra, el socarrat. A algunos les encanta, mientras que a otros no. Salud. Salud. Un trabajo de categoría, ¿eh? En lo que todos están de acuerdo es en que la paella se debe comer directamente de la sartén. Mucho tiempo después de haber despedido la estación veraniega, los campos que rodean Valencia están verdes y a rebosar de naranjas. Tras años de producción intensiva, algunos productores se han pasado a la agricultura sostenible. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, Claudia. Muy bien, mira. ¿Cómo va por aquí? Hola, buenos días, Claudia. ¡Guau! A tope, ¿cómo estáis? Mira, mira estos. Con la adopción de los métodos de la agricultura orgánica o ecológica, se han abierto infinidad de posibilidades y la joven chef Claudia ha decidido aprovecharlas. Estamos esperando las... ¿Quieres este tamañito, no? Más o menos. Sí, no, a ver, como esa de ahí, perfecto. Muy bien. Perfecto, porque están ya todos los clientes con ganas de mermelada de este año, que como se ha atrasado tanto el frío, fatal, ¿eh? El motivo por el que vine a Valencia es porque mi marido es de aquí. Como soy pastelera y cocinera, pues me di cuenta un poco de casualidad, de tanto viajar, que había mucho cítrico y mucha naranja. Claudia pensó que estos cítricos podrían transformarse en otros alimentos si se cultivaban sin productos químicos. Y conoció a dos jóvenes valencianos que habían decidido cambiar la forma de cultivar la naranja aquí. Lo que me ha gustado mucho de Salva y Joan es que ellos han heredado unos huertos tradicionales y están haciendo mucho esfuerzo por convertirlo todo a ecológico. Cambiar una producción de cuantitativa a cualitativa no es fácil, pero es necesario y abre nuevas posibilidades comerciales. Claudia Bossi es de Argentina, pero gracias a su intuición y al mercado de Valencia, pudo fundar su propia empresa no muy lejos de los campos de naranjos. Lo que he intentado hacer es diseccionar de alguna manera la naranja, decir, ¿esto qué es? A ver, esto es zumo, esto es piel, esto es pulpa. Y entonces, con cada parte, ¿qué todo tipo de productos se podían hacer con esta fruta? Fundó una empresa boutique centrada en varias formas de procesar los alimentos que ofrecen los cultivos ecológicos. Las navelinas que estuvimos cortando tienen unas características inigualables. Tienen una piel muy esponjosa y eso es buenísimo a la hora de confitarla
porque es como que tienen unos poros más grandes que las otras y le entra todo el azúcar adentro de la piel y se queda como si fuera realmente un vitral. Traté de centrarme en todos los productos dulces. Bueno, la mermelada, también hago membrillos, la naranja confitada que tiene muchísimos usos, el zumo, hacer chuches para los nenes sin aditivos y sin colorantes. Actualmente, Claudia vende sus naranjas confitadas y sus confituras variadas de frutas, incluso en Estados Unidos. Pero sus clientes más fieles son los que compran en el Mercado Central de Valencia. Uno de mis primeros clientes, bueno, el primer cliente mayorista que tuve fue una chica que está en Valencia Capital, enfrente del Mercado Central, y se dedica exclusivamente a vender productos valencianos. El mercado también atrae a muchos comerciantes y en las numerosas tiendas de alrededor se ofrecen toda clase de especialidades de temporada. Unos meses después de la cosecha del arroz, volvemos a los humedales en busca de una especialidad que cada vez es más escasa. El pueblo de El Palmar está en el centro del Parque Natural de la Albufera. El humedal que lo rodea es un refugio de aves migratorias y acuáticas que cazan insectos y peces en sus aguas salobres. Hubo una época en que abundaban las anguilas en estas aguas. Espera, antes hay que limpiarla. ¿Cómo pesa esta percha? Hace mucho tiempo, la Albufera creo que era uno de los lugares donde se pescaba más anguila de toda España. Creo que era un referente de pesca a nivel europeo incluso. Hoy, pescadores como Carmen y su marido tienen dificultades para ganarse la vida con la anguila. La temporada de la anguila empieza más o menos en octubre y dura hasta mayo o abril. Las redes se pueden instalar en lugares fijos. Pásala por todos los agujeros. ¿En el mismo sentido? Eso da igual. Pero todos quieren conservar la tradición. Las mujeres son las más decididas a no dejar que desaparezca. En el caso de mi familia y de otras muchas, es algo que no queremos que se pierda. Es una tradición que ha de mantenerse. No podemos renunciar a una práctica que nuestros antepasados nos han dejado en herencia. Nuestro deber es conservarla. La barca de Mariano está siempre ahí. Normalmente vamos en dos barcas. La grande es para trasladarnos y después meter las cajas con el pescado. Pero manejar la red, recoger el pescado y todo lo demás, hay que hacerlo desde la barca pequeña. Las anguilas se pescan con redes atadas a postes y colocadas en posición hasta el momento necesario. Las anguilas se capturan cuando ya se han reproducido y se dirigen hacia el mar abierto. Vamos hasta allí y vemos lo que hay en los mornels, que son las redes trampa que están fijas en los tabicones para que no se vayan a la deriva. El número de anguilas que llegan a Europa desde el mar de los Sargazos, donde nacen y a donde regresan para desovar, se ha reducido en un 90% desde la década de 1970. Actualmente solo se pescan 30 toneladas por temporada. Podía haber sido el doble hace 50 años. Sacas la trampa y la limpias. Cambias la red si está agujereada para repararla. Pones una nueva, tomas lo que hay y lo llevas a la lonja a pesarlo. No hay más.
Carmen Serrano Soler fue admitida oficialmente en la Asociación de Pescadores hace unos años. Fue la primera de varias mujeres en conseguirlo. Aunque la pesca sea escasa, gracias a esta mujer la tradición pasará a la siguiente generación. En el mercado central se pueden encontrar anguilas vivas. Siempre son un gran acierto, sobre todo con los locales. Uno de los platos preferidos de los valencianos es un guiso de patatas y anguila llamado alipebre, ajo y pimienta. Los inviernos son muy suaves en la región valenciana, incluso en las colinas rocosas que hay detrás de la costa. Alrededor de la ciudad de Xixona o Gijona, hectáreas de árboles dan su preciado fruto. Casi todos son almendros, uno de los primeros árboles cultivados por el ser humano. Lo que normalmente llamamos almendra es la semilla del fruto. Es un alimento muy saludable. Contiene mucha fibra y proteína y ayuda a bajar la presión arterial y los niveles de azúcar. En Gijona se cultivan y cosechan para producir el famoso turrón. Todavía está muy caliente, pero yo creo que está ya en el momento perfecto, con el punto de azúcar perfecto. José Adrián López Coloma es maestro turronero de Gijona. Estudió comercio y marketing en Oxford y después volvió al negocio familiar. Las almendras son el alma del turrón. Primero se les quita la piel y después se tuestan en unas antiguas pero eficientes máquinas. El principal ingrediente del turrón es la almendra. Y en nuestro caso, procuramos que esa almendra esté lo más cerca posible de nuestras instalaciones. Una vez tostadas las almendras, se añaden sin machacar a lo que llaman melaza, la base pegajosa del turrón. El turrón de Alicante está compuesto de almendras, miel, un poco de azúcar y clara de huevo. La mezcla de clara de huevo y miel se debe remover continuamente mientras se calienta hasta que adquiere la textura y el sabor perfectos. Entonces se extiende y se aplana. El maestro turronero es quien decide si ya está lista para cortar la cocción. Porque ahora es el momento de sacarla. No tardéis mucho en ponerlo, no sea cosa que se hiele, y si se enfría ya luego sí que no sale bueno. Bueno, pues perfecto. Con la pasta ya aplanada sobre una mesa de mármol frío, se moldea en distintas formas. Este es el turrón de Alicante. Se hace en tabletas o con forma circular, la llamada torta de turrón. Algunas placas se reservan para hacer el turrón de Gijona, la especialidad más exclusiva de este proceso. El turrón de Gijona y el de Alicante, en teoría, llevan los mismos ingredientes. Primero se hace el de Alicante y después el de Gijona. Las mismas placas se trituran en un molino de piedra. Aquí el turrón se transforma en una pasta muy fina, que después se suaviza para hacer una crema. Mientras se cuece, la crema se machaca continuamente en un mortero para mantener su suavidad. Estas ollas tradicionales, calentadas al vapor, se llaman boixets. El Consejo Regulador del Turrón de Gijona y Alicante ha establecido el uso obligatorio de los tradicionales boixets para hacer el auténtico turrón de Gijona.
Las variedades de Gijona y Alicante solo se pueden elaborar en Gijona porque tienen una denominación de origen protegida. De nuevo es el maestro turronero quien decide cuándo la crema ya se ha triturado y cocinado lo suficiente para poder enfriarla, darle forma y cortarla. El principal consumo del turrón en España se hace en Navidad. Prácticamente el 80 u 85% del turrón se vende en 15 o 20 días. En España es muy difícil encontrar una familia celebrando la Navidad que no tenga un buen turrón sobre la mesa. Hay otras versiones elaboradas con frutos secos o chocolate, pero las que la gente prefiere para las celebraciones son las clásicas. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Quería un turrón para estas navidades. Si quería de almendra o algo que me... Pues aquí tiene el turrón de Gijona y el turrón de Alicante, que es lo más tradicional. Los orígenes del turrón de Gijona se remontan a una receta del siglo XVI. Aferrarse a esta tradición es lo que ha permitido que adquiera tanta fama en Valencia y en todo el mundo. En el mercado central representa a la comunidad. Otra especialidad de la zona que hay que probar en Valencia es la horchata de chufa, una bebida de verano que se cosecha en invierno. De noviembre a diciembre, en muchos municipios alrededor de Valencia, los agricultores queman sus cultivos. El fuego controlado y manejado es necesario para la recolección de la chufa. La planta es una especie invasiva que muchos consideran mala hierba, pero aquí se cultiva por sus tubérculos comestibles llamados chufas. Campos de chufa tienes uno ahí, cerca del cementerio. ¿Y en Cebollí? Sí, en Cebollí. Y hay varios también en Alboraya. Barraca también tiene un campo. La planta seca hay que eliminarla. La combustión es muy rápida y no genera humo prácticamente al estar tan seca. Enric Navarro y Valls estudió ingeniería agronómica en Alemania y volvió a trabajar en la finca de sus abuelos con los conocimientos necesarios para practicar la agricultura ecológica. Una vez que se ha quemado la planta seca de la chufa, hay que esperar a que la tierra alcance el punto de humedad justo, para que el agricultor solo se lleve las chufas. Suele ser, dependiendo del tiempo, al cabo de una semana o dos. Es un proceso totalmente natural, en el que la chufa permanece protegida en el suelo hasta su cosecha. Miles de pequeños tubérculos yacen como un tesoro oculto bajo la tierra. A continuación, las máquinas remueven la capa superior del suelo y recogen las chufas del terreno. Buen día. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Tienes trabajo para todo el día? Sí. Es un cultivo muy social. Hay agricultores muy especializados y dedicados a él, y toda una industria con conocimientos específicos sobre este cultivo que permiten al agricultor vivir muy dignamente de su cosecha. A continuación se lavan las chufas y se eliminan impurezas.
Antiguamente la chufa se consideraba una planta medicinal. La gente la usaba en casa y la sembraba para autoconsumo. Se ha demostrado que la chufa tiene propiedades terapéuticas, como protección cardiovascular y reducción del colesterol. Es un proceso lento. La chufa necesita 3 meses de secado para que adquiera sus características organolépticas y ese sabor que nos gusta encontrar al tomar un vaso de horchata de una chufa plantada justo un año antes. En muchos de los puestos del mercado central se pueden comprar chufas para fabricar esta bebida, aunque no se sirva directamente allí. La horchata es nuestra bebida de referencia, porque está muy asociada al verano y a los días de fiesta, y también porque está asociada tradicionalmente al dolor de estómago y a los problemas digestivos. Por tanto, es una bebida que para nosotros es casi milagrosa. Valencianos de todas las edades disfrutan de su horchata de chufa, acompañada de un sencillo dulce llamado fartón. No hay nada que les haga sentir más como en casa. La belleza y organización del mercado central y la calidad y variedad de los productos a la venta lo convierten en uno de los mercados de alimentos más interesantes de Europa.